3, 2, 1. El podcastor espacial. Entonces eso como que, bueno, el cine, como todo, tuvo sus errores y sus aciertos. Y empezó lo que nosotros conoceríamos muchos años después, 10 años más adelante, como la saga del infinito, que son las primeras películas del universo de Marvel. Estaremos hablando de Hulk o de Incredible Hulk, y más importante aún, lo que sería Iron Man, que sería como que el boom de lo que despertó, digamos, esa fiebre, porque en ese momento prácticamente la gente no conocía a Iron Man, no sé, conocían a Spider-Man, a los X-Men, a otros que habían salido en series animadas como Superman, la Liga de la Justicia. Como que DC estaba un poquito más adelantado en eso de hacer populares a sus superhéroes, porque ellos desde los 90 estaban haciendo tanto películas como series. Desde los 80. Desde los 80 prácticamente. Bueno, ¿de qué año es Superman la primera? Bueno, del 78, algo así. Hoy no vinimos a hablar de ello. Exacto. Pero es como que un antecedente. Entonces, Marvel había vendido sus derechos de todas sus franquicias. Y lo que les había quedado había sido como que superhéroes no tan populares. Thor, Capitán América, que era relativamente popular, y Iron Man, que eran superhéroes que uno conocía, que a veces veías en loncheras o en afiches, pero que no sabías que... Allá al fondo Sí. salían Hulk y Spider-Man y Wolverine al principio y todos los demás. Y todos los demás atrás. Botados ahí por él. Sí. Entonces, eso, pues como que salieron las primeras películas del MCU. Y según yo he leído, como que no esperaban hacer un universo de eso. No, Creo. de hecho se dice que el primer easter egg, el de Nick Fury con Iron Man, era casi que un chiste a ver como que hasta dónde puede llegar esto. Vamos a ponerlo así, una cosa así. Y hasta dónde ha llegado. Sí. Exacto. Y que un chiste y tal. Y que, ay, bueno. Y 160 horas, 80 horas de contenido después, bueno, aquí sí, estamos. Exacto. Entonces, no sé, personalmente, cuando salió en su momento la película Iron Man, a mí fue algo que precisamente por lo desconocido no me llamó la atención. No sé si ustedes, cuando salió el anuncio, sí les llamó la atención, la vieron en el cine, sobre todo tú, Rafa. Sí, porque nosotros no la vimos. Bueno, en teoría en ese entonces, entre amigos solamente, coño, vamos a ver la película de Iron Man, porque todo era música de AC/DC, de Iron Maiden y toda esa vaina. Entonces, y que no, como era la época de que éramos super metaleros y vaina, entonces teníamos que ver esa película. En ese entonces, pues creo que fue en el 2008, 8. sí, por ahí. Sí. Bueno. Y después, bueno, indiferentemente, cuando ya salió la segunda, también íbamos con ese fin. No era un fin de decir amo Marvel, no, para nada, sino simplemente era llevar una continuidad de las primeras películas que habían salido. Claro. Sí, o sea, era eso, pues uno como que no tenía... Uno pensaba muy individualmente del cine de superhéroes por lo que ya mencioné anteriormente, pues que salían películas individuales. Yo por mi caso sí la hubiera querido ver en el cine. Incluso recuerdo que un amigo nos comentó que lo de la película y tal, varios nos habían dicho, bueno, yo la vi y tal. Yo la quería ver en el cine porque sabía que era de Marvel, y ya uno se había comido todas las películas de Spider-Man en el cine. Por lo menos nosotros nos vimos las 3 películas de Sam Raimi en el cine. Nos habíamos visto alguna de X-Men, como X-Men 2 y X-Men 3 en el cine, porque hay que estar claro, existieron otras películas de Marvel, pero las que pegaron fueron X-Men y Spider-Man. Sí, fueron las dos más grandes. Entonces, sí, habrá gente que ahorita, bueno, tengo que ver Love and Thunder porque yo ya me vi Endgame y me vi tal y me estoy viendo desde tal. Bueno, no, uno ya se tenía comiendo películas de X-Men y películas de Spider-Man, y ya por eso uno ya quería seguir viendo películas de superhéroes en el cine, pues. Entonces, en ese caso yo quería ver Iron Man, pero estaba más ilusionado por ver la película de The Incredible Hulk
que por ver la de Iron Man. De hecho, creo que nosotros vimos Incredible Hulk, claro, en medios no tan legales, antes de Iron Man, creo yo. No estoy seguro de cuál Sí, vimos primero, no pero recuerdo. Creo que fue Hulk primero. Creo que vimos Hulk primero porque Hulk es Hulk, ¿sabes? Es un bicho y verde que peleaba contra monstruos igual de grandes que él. Entonces llamaba más la atención que ver a un tipo que, bueno, tiene un traje de metal y vuela y tal. Inclusive eso, uno como mismo fan de películas de superhéroes, hemos leído cómics y eso, pero como fan de esas películas, uno mismo tampoco estaba muy ilusionado por ver a Iron Man así, ay, tengo que verla antes que ver a Hulk, ¿no? Sí. Exacto. Fin. Pero sí, lo que pasa es que en esos momentos todavía se notaba como que un poquito improvisado, por el hecho de que, bueno, más adelante se vería que, y más adelante es una de las quejas que yo tengo con el universo cinematográfico de Marvel, que a veces hacen cosas que no llevan a ningún sitio. Por ejemplo, las primeras películas, los easter eggs, que ellos fueron los que popularizaron el hecho de las escenas post créditos, que ya existían en alguna que otra película, pero no eran populares. Pues la gente antes de Marvel estaba muy acostumbrada a que terminara una película y empezaba a salir el nombre del director y se iban del cine. Y ya estaban en sus casas. Y ya estaban en sus casas, exacto. No se salían antes de la película, sobre todo si era Meteor, la de las hermanas Wachowski. Entonces, Buen chiste. sí, pero entonces eso, y además que aparte, en paralelo a Iron Man, en el 2008 estaba saliendo la saga del Caballero de la Noche todavía. Estaba saliendo de Dark Knight, que todavía es considerada una de las mejores películas de superhéroes. Entonces como que la gente no estaba tan convencida. Y Yo estaba súper hypeado por ver Dark Knight, pero Iron Man no, ni Sí, Hulk exacto. tampoco. Entonces después, bueno, salió Thor, la primera de Thor, que no era mala, pero sí todavía como que le faltaba un poquito, pues. Se estaban presentando como que los personajes. Era como que esta fase de Marvel en la que, aunque bueno, todas las fases hacen eso, presentan la historia de origen de un superhéroe y hacen lo que se denomina como que la fórmula Marvel, que es presentarte el superhéroe, presentarte como que un problema que tiene un ego muy alto, un villano que es el mismo que él, pero en versión malévola. Y entonces el héroe derrota al villano y se da cuenta de que estaba cometiendo un error y se hace bueno. Que es básicamente lo que pasa en Iron Man, lo que pasa en Thor, lo que pasa en muchas otras películas de Marvel. Pero bueno, les ha funcionado, pues, Sí, hasta sí. cierto aspecto. Yo creo que siempre estaba la expectativa más que todo por los easter eggs y las escenas post crédito. Eso tú como que wow, el que sabía de cómics siempre era lo mismo antes, porque Antes. ahora ya no están así. Pero uno, wow, mira, es el Mjolnir y la vaina, es el martillo de Thor, no puede ser, hay que ver la siguiente película. Y Sí. vaina. Y entonces, y la mamá de uno, o pareja, o slash quien sea, al lado de uno no entendía nada de lo que estaba pasando. Sí. Es igual que cuando el Capitán América. O sea, a mí la primera película a mí no me llama la atención y yo creo que me siento a ver esa película ahora y no me llama tampoco la atención porque es muy lenta. O sea, como ustedes dicen que es una presentación de los personajes, todas las primeras películas para mí fueron muy lentas, pues. A pesar de ahora, porque ahora tienen más contexto, pues. Pero aquí hablando entre lo que es la fase 1, ¿cuál fue? O sea, creo que compartimos la misma opinión que la primera fase. La mejor fue la de Avengers cuando los reunieron a todos. Claro. Sí, claro. Es que ese ¿Qué? fue como un punto de inflexión. Eso, Avengers, a pesar de que yo la veo ahorita y me parece un poco tonta, no sé. O sea, pero la entiendo porque en el contexto todavía estaban construyendo lo que querían hacer. Exacto. Y ahí pasa lo que yo digo, que más adelante Marvel no ha aprendido y la sigue haciendo y por algo lo seguirán haciendo, sé que le funciona, que es que te ponen una cosa así super hype. Por ejemplo, sale Tony Stark en la escena post crédito de The Incredible Hulk y habla con el Capitán Ross y le dice como que estamos formando un equipo y tal. Entonces te dice en el final de Iron Man 1
sale Nick Fury, entonces le dice, vengo a hablarle de la iniciativa de los Vengadores o la iniciativa Avengers. Y entonces te ponen así como que wow, en la película de Avengers los tipos se van a juntar y va a ser súper increíble y tal. Y entonces al principio de la película te dicen, la película se llama Avengers, y entonces te dicen, no, hicieron el equipo, y es como que no, ellos no quisieron, y no sé qué, así como que, ok. Entonces, ¿cuál era la cuestión de Tony Stark de decir, mira, estoy reuniendo un equipo, voy a hablar con este, voy a hablar con el otro? De hecho, si al tuvieron final que sacar estaba como... todo así, no, eso se fue para el garete, ¿sabes? Sí, tuvieron de hecho que sacar como que un corto de esos, porque esa era otra cosa, ellos no solamente sacaban los easter eggs y todas las escenas post créditos, sino que también ellos sacaban sí, como videos aparte de la broma donde explicaban algo que eso ya no se hace. Claro. Para el que no lo sepa, eso antes uno que pasó en el camino al martillo de Thor, cómo hicieron, pues qué pasó con eso de por qué enviaron a Tony Stark a que hablara con el general Ross y otras cosas ahí, una que era un arma Chitauri, unas cosas, unos cortos que igual dejar de verlos. El de el mandarín es el único que es importante, pero igual tú no los ves y no cambian en nada lo que tiene, pues. Sí, no influyen tanto en lo que es el universo cinematográfico. Pero bueno, por lo menos Avengers sí es muy buena película. Para el contexto en el que salió, está bien. Todavía no había, los superhéroes no eran, sobre todo los de Marvel, no eran tan serios, sino todavía estaban muy en el sentido, digamos, fantasioso. Pero yo, sin embargo, pienso que pega bastante bien en lo que es el contexto de su universo. Sí, porque el cambio fue gradual. No es lo mismo ver Avengers Endgame que Avengers la primera, ¿sabes? Claro. Que una película puede ser muy oscura, puede hablarte de la depresión, puede hablarte de muchos temas. Y en la otra, que bueno, yo soy el Capitán América, vamos a hacer un equipo y tal, vamos a hacer una formación en círculo y que nos hagan un paneo así grabándonos a todos así, la Viuda Negra recargando y el otro poniendo una flecha. Exacto. ¿Sabes? Es como que una escena que ahorita sería medio tonta de ver, pues, ¿sabes? Sin contexto. Y sin embargo, a mí me gusta todavía. Claro, es que la escena es épica, pero... Son 6 tipos y bueno, 6 personas peleando contra un ejército, lo cual es burda de ilógico. Es demasiado ilógico. Son unos y 2 de ellos no tienen poderes, entonces... Exacto. Tú como que wow. Sí, es ridículo, pero es tan épico que no te importa, pues, ¿sabes? Porque uno quería ver esas cosas. Que tú sabes que los únicos que pueden hacer algo es Thor, Hulk y Iron Man, prácticamente. Quizás el Capitán América, pero puede enfrentar de un Chitauri le ves cuando son un ejército como de 150,000 Chitauri invadiendo Nueva York, ¿sabes? Sí, pero exacto, pero precisamente fue el año también que salió y la que teníamos nosotros. Bueno, hace 10 años. ¿No? Ya la película tiene 10 años. La película cumplió 10 años. Sí. Y que también fue importante. Ajá. Claro, no, y eso es lo que cierra que es la fase 1, pues que ya te dicen, bueno, aquí están estos carajos y estos carajos va a seguir otro poco de tramas más y se abren otras cosas y así sucesivamente. Además de que la fase 1 se siente muy diferente porque es muy de la tierra, ¿sabes? Ya en la segunda fase se empieza a abrir más el camino a los bueno, iba a decir celestial, pero hay celestiales aquí, así que digamos espacial. Ya todo deja de ser la Tierra el centro. Bueno, la Tierra siempre es el centro de atención en todas estas cosas. Pero la primera, precisamente, a lo mejor por eso se siente así, a esa escala. Porque hay unos alienígenas llegan a la Tierra y la vaina y todo. Antes era... teóricamente los asgardianos son alienígenas en ese universo, pero... tú lo veías todo muy de la tierra, ¿sabes? Y entonces de repente, vienen alienígenas, ya. Y en la siguiente... Bueno, pero si tú te pones a ver lo que es la fase 2, ¿verdad? Digamos que lo único espacial que tiene son los Guardianes de la Galaxia. Claro, pero ahí es a donde te empiezan a poner más las bromas espaciales, pues. Claro, pero no tiene ninguna relación una con la otra. No, es nada más para que es una pieza del rompecabezas. Una pequeña relación, porque al final de Avengers sale Thanos. Y en Guardianes de la Galaxia tiene mucho que ver con Thanos también. Hay una conexión. No, claro, pero o sea, es como, no como las son dos mundos películas aparte, es lo que tú te refieres. Exacto. Son historias paralelas. Están muy separados para lo que terminó en Avengers
la era de Ultron, pues que era una cosa muy diferente, o lo que fue el Capitán América Civil War. O sea, todo fue peo en la Tierra, pues no tenían más contacto con nadie. Sí, Eso es lo que digo, pues. Claro. Sí, entonces y eso es el otro punto importante que quería mencionar, que en la de Avengers también te muestran a cuál será el villano de la saga prácticamente. Y otra cosa que hace muy bien Marvel es que, y lo ha venido haciendo en esta década prácticamente, es que te presenta personajes, como dices tú, que tú dices quién demonios es Thanos, quién carajo es Thanos, ¿sabes? O sea, un bicho ahí que parece una berenjena y tal, y es ridículo, porque por lo menos nosotros lo conocíamos del juego de Marvel Super Heroes 2, ¿no? Marvel Super Heroes. Marvel Super Heroes es la cosa. Que él era un gordo ahí que lanzaba burbujas y ya, pues. Entonces... Sí, a mí nunca me gustó Thanos porque no es gordo, pero es tan increíblemente corpulento que yo decía, ¿quién es este gordo y tal? No me gustaba jugar con él. Bueno, creo que no sé si podía liberar el hecho, no importa. Yo prefería jugar con Shuma Gorath y Nightmare y no me gustaba el personaje como tal. Y después uno se entera también de que, bueno, en los cómics está enamorado de la muerte, es un simp morado. Y no me gusta su apariencia, entonces, pero en las películas se encargaron de cambiar. Al principio no se veía tan amenazante según yo, pues. No, es que en la primera película el CGI es horrendo. El de él es horrendo. Exacto. Yo digo, ya tiene 10 Mejor años. se veía el monstruo ese que Hulk le mete la manera ahí en la cara. Ajá, los Chitauri se ven mejor. El viejo ese que matan en Guardianes de la Galaxia, que le tuercen la cabeza así, Ronan, se ve mejor que él. No sé si ese era un viejo con prótesis, yo no sé. Pero todos esos se ven mejores y Thanos se ve horrendo. Horrendo en el sentido de muy mal hecho. Entonces yo digo, ya pasaron 10 años, tú tienes los archivos de esa película, hazle un cambio ahí y pon el Thanos nuevo. Igual en Guardianes de la Galaxia, pero... Porque tú ves a uno... Mira, Thanos ha salido en 4 películas y nada más en 2 se parecen. Las otras 2 son siempre 2 bichos diferentes. Bueno, salió en 5. Bueno. Ajá, pequeños Doctor detalles. Strange salió Exacto. muerto. Exacto, entonces... Sí. Pero... Bueno, yo creo que a partir de ahí fue que el universo empezó a experimentar, digámoslo de alguna manera. Porque antes sí estaba muy presente la fórmula Marvel. O sea, todo, como te estaban presentando a los personajes, todos tenían que contarte un origen y entonces seguían eso, la misma fórmula. Si soy un super soldado, peleo contra un super soldado. Si soy un hombre que usa tecnología, peleo contra un tipo con una armadura con tecnología. Si soy un monstruo gigante, peleo contra un monstruo gigante y así para de contar. Pero ya en la siguiente fase, creo que fue cuando empezaron a experimentar, que sí con Guardianes de la Galaxia, que sí con Capitán América Soldado del Invierno, que creo que es de esa fase, si no me equivoco. Que quizás es otra película del Capitán América, pero es un poquito más seria, pues más ligada a un género no tan de superhéroes, sino digamos un poquito de espionaje, un poquito de investigación, de detective. Te acerca más un poquito al personaje, mostrándote un conflicto interno que tiene, que no es perfecto, que más adelante lo explotan más en Guerra Civil. Sí, yo pequeña interrupción, es que yo por lo menos sí siento que por lo menos la fase 1 sí es una fase 1, pero la fase 2 y 3 tú las puedes ver como una sola fase. Claro, sí, eso no quita el hecho, ya eso, lo de la fase en esa parte ya no importa porque esa es la saga del infinito. Exacto, pero tú la primera fase sí la diferencias bastante de lo que es la fase 2 y la fase 3. La fase 2 y fase 3 ya se sienten algo diferente. Y es eso, ya te están construyendo los personajes desde la segunda fase de una forma en la que, bueno, tú dices que en su momento no llamaba mucho la atención el Capitán América, pero por lo menos en mi caso, yo sí soy capaz de verme todas las películas de él y las veo con una óptica diferente. De hecho, ya de por sí, yo había visto la primera vez la del Capitán América y yo me quedé medio dormido viendo esa película. Pero cuando la vi por una segunda vez, yo ya entendía más lo que es el personaje y me gustaban, a pesar del tono heroico fantasioso que tienen todas esas películas, me gustaba el trasfondo de lo que era el personaje. Pues la vi de una forma diferente y me terminó gustando más, pues.
Claro, pero es que tú no vas a opinar de la primera película de la misma forma al ver la segunda y la tercera. Claro. Claro. Eso es imposible. Porque Claro, ya o sea, siendo todo el está bien, contexto. tú tienes una presentación del personaje, pero en la segunda y tercera ya es otro peo. O sea, ya tú el personaje lo tienes como el héroe como tal, peleando por lo menos en el Capitán América contra Bucky, con los de Hydra. O sea, es todo otro peo. Pues no es en el Capitán América en la primera que solamente, con Red Skull y no hizo un coño. No, pues, no, pero- y lo fino es eso, que le agregan como que más dimensión al personaje. Porque tú de hecho ves al Capitán América en Avengers y es un chiste. O sea, no solo por el hecho de que el traje parece una pijama, Sí. sino que es tan cerrado y hace todo lo que le dicen y no desconfía de nadie, que tú lo ves y es el personaje menos interesante de la película. Sí, y todo es está bondad Hawkeye en y- ella. exacto. Entonces, tú ya era necesario que a él desde Winter Soldier le fueran cambiando la mentalidad, porque no era interesante, pues no era interesante de ver a alguien Claro, y que- no, un personaje heroico que es 100% correcto, no te lo crees, es muy difícil de creer, es muy, no sé, muy tirado de un solo lado, pues, o sea, también para hacer el bien a veces te tienes que cuestionar tus propias ideas, pues, que es lo que hacen en Capitán América y el Soldado del Invierno. Ya no te muestran a un Capitán América que dice, no, esto es lo correcto, lo que se tiene que hacer y tal, sino de decir, mira, o sea, voy a pensar que es lo mejor que puedo hacer o que es lo que en verdad se necesita, a pesar de que los métodos para llegar a ello no sean los correctos, ¿sabes? Sí, que es algo que ya se plantea en todas las películas después de esa. O sea, esta es la decisión que te plantean como correcta, pero detrás de eso, ¿qué implican todas esas otras bromas? Por eso a mí me terminó gustando mucho el personaje del Capitán América en las películas, porque le tratan de dar esa profundidad. Porque entre los otros, bueno, Thor cambia drásticamente entre la segunda y la tercera. Iron Man siempre es el tema de, mira, voy a hacer esto, lo estoy cagando y ahora tengo que arreglar lo que hice. Entonces, son cuestiones que uno, por más que sea en la segunda y tercera fase, te vas acostumbrando más te vas encariñando más a los personajes incluso. Ujú. Sí, Claro. y que bueno, que fueron variando, que eso era lo que iba a mencionar antes, de los géneros también, que Guardianes de la Galaxia tampoco era la típica película heroica. Te ponían un estilo diferente, por lo menos música, un estilo de que los tipos no tampoco son heroicos 100%, que son un montón de gente que por sí sola son forajidos, delincuentes, asesinos, qué sé yo, pero juntos forman un equipo que se vuelve carismático y uno eso les toma cariño, pues. Entonces como que las películas fueron evolucionando y fueron llegando a como que el final de todo, para resumir, para no nombrar cada película, Claro. que sería Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Por lo menos a mí personalmente, y cuando salió el trailer de Infinity War, yo lo esperé muchísimo, pues. Recuerdo que levantó demasiada expectativa, pero no tanto. O sea, fue como que, wow, va a salir al fin Thanos y va a ser el enemigo final. Todo el mundo Pero- criticó la broma de cómo se veía, porque Sí. lo habían cambiado mucho. Lo habían cambiado muchísimo, pero para mí, se ve 1512 veces mejor de como las 2 veces anteriores que había salido. A mí me había gustado más cómo se veía en Guardianes de la Galaxia, pero yo creo que precisamente el cambio fue para que generara más agrado a la gente, porque tú sientes empatía, incluso empatía. Puedes Hay entenderlo. gente que siente empatía y que uno dice, bueno, yo me voy a alejar de este psicópata. Exacto. Porque dice, no, Thanos tenía razón, había tenido que matar, hay mucha gente y tal, no me puedo montar en el metro, qué sé yo, ¿sabes? Es como que, no, marico, así no funcionan las cosas. Sí, exacto. Exacto, tú llegas a empatizar con... Llegas no sé si es empatizar, o sea, lo entiendes más no justificas exacto. nada de lo que el tipo tiene que hacer, pues. Y precisamente eso, si hubiera sido ese tipo azul con los ojos de yo no sé qué color y unas ojeras ahí, ¿quién es este tipo? Es un maníaco, quiere matar a la mitad de la gente, ¿por qué? Entonces no. Claro. Otro punto que se me había olvidado
que fue otro punto de inflexión, que es Capitán América Civil War, que tiene un poquito de lo que ya dije, que es como que una de las cosas que más me molesta de Marvel, que te la ponen así como que wow, la guerra civil, no sé qué tal y broma, y cuando la ves en el cine son 6 gafos peleando contra otros 6 gafos, pues. Entonces, ¿y que dónde está la guerra, sabes? Y ese es como que la guerra civil es esa escena, y ya después se transforma en otra cosa que es ellos persiguiendo a Bucky y tal. O sea, bueno, el nombre de la película Sí, es como ya que... ponen un conflicto político que cuando llega el punto más alto desaparece completamente. Ajá. Porque se muere la exnovia vieja del Capitán América y al otro, bueno, yo le entiendo, la gente dice que eso sí es gay, pero es la única persona que le queda de su vida pasada y ya, ¿sabes? Pero él dice, no, y si nos mandan a ir a un lugar al donde no queremos, y si no podemos ir a un lugar al que queremos, ese es como que el concepto de lo cual debería ser la guerra civil. Pero no, se murió la vieja, entonces vamos a salvar al tipo este, Sí. y eso es toda la trama. Eso fue un poco decepcionante para mí en su momento. Exacto. Pero el otro... bueno. Bueno, dito. No. Dito. O bueno, déjame yo comentar y después tú Termina la idea, yo... sí. que lo positivo de Civil War fue que apareció Spider-Man, que eso lo recordé porque mencioné que en Avengers Infinity War me emocionó cuando vi el tráiler, pero yo cuando vi el tráiler de Capitán América Civil War que sale Spider-Man, yo aluciné, pues yo casi que me caigo de culo ahí, pues me fui para atrás y tal, porque era emocionante, pues uno ya lo había visto en Amazing Spider-Man y las películas de Sam Raimi, y es un personaje que siempre pega, pues. Entonces Marvel como que no, aún no teniendo los derechos, demostró que como es su poderío, pues de que incluso pudo agregar al personaje a su universo aún sin que fuera de su propiedad, pues. Como decir que agreguen a Superman un día así a una película, ¿sabes? Mierda, que queda perfectamente. O sea, como los juguetes esos que venden y que los Avengers y sale Batman y Buzz Flash Lightyear. y Buzz Lightyear y Shrek Ajá. y todos esos personajes, pues. Entonces creo que eso es algo que hace muy bien Marvel, pues demostrar que puede complacer a los fans. Entonces, no sé, ahora sí dime lo que ibas a decir. No, claro, bueno, yo lo que le iba a decir que ya que estamos hablando de cosas que nos molestan en Marvel, es la cuestión de que nos estaban acostumbrando también a ver todo el contenido que ellos estaban implementando. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que hay películas dentro de la fase 1 de la saga del infinito que fuimos obligados a verlas, como las de Ant-Man. De verdad que ya a partir de ahí que nos empiezan a obligar a que tenemos que verla para poder tener una continuidad de las demás películas. Yo disfruté la primera de Ant-Man, pero la segunda, para mí, es la peor película de Marvel que existe. Pero es que es para más mí. como todo como relleno, ¿no? Porque tú prácticamente ves la de Ant-Man y la disfrutas, pero solamente te conectas con todo eso, son los postcréditos, ¿sabes? Sí. ¿Me entiendes? Exacto, y el problema es ese, por lo menos a mí también me gustó y Ant-Man es uno de los superhéroes que más me gusta de ese universo, pero por su personalidad, pues no por sus películas, sino como él encaja dentro del universo en sí. Pero yo no vería esa película otra vez, es la misma trama, origen, el tipo era un ladrón, tiene una hija, tiene que recapacitar, encuentra el traje que le da poderes, se pelea con un tipo que tiene exactamente los mismos poderes que él, Pero maldita lanza sea, rayitos y pero es rayos. amarillo, es diferente. Entonces lo vence, al final se redime y tal, y entonces... Pero por lo menos yo me vería la película de él por vérmela, por ver cómo lo incluyen en ese mundo. Pero por lo menos Thor de Dark World, el Ether dura todo el tiempo en la película, tú no sabes qué es eso. Bueno, no sería uno toda la película así. Y luego dicen, sí, no sería sabio mantener 2 gemas del infinito en un mismo lugar y uno... ¡Wow! Para eso valió toda la película. Sí, es El eso, es postcrédito, relleno. o sea, son Es cosas que mucho sabemos que el relleno, la postcrédito gente- hace que conecte lo demás. Que cuando hablemos de la cuarta fase... Sí, me volví Hulk. Sí. Cuando hablemos de la cuarta fase, quiero volver a ese punto Sí, del hay que- wow, la gema del infinito. Pero eso es chimbo, pues. Hay que tratarlo a más profundidad. Sí. Sí.
Y bueno, eso, que ahora sí hablando ya de Avengers Infinity War, que a mí me parece, para mí esa es mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel hasta ahora, pues, hasta la fecha de publicación de este video. Porque me parece que es la que mejor lograda está, la que fue más, digamos, diferente. Y la que es una de las películas, si no es la película que yo he visto como que dejó más sorprendida a la gente en el cine, pues sobre todo por el final. De que la gente está tan acostumbrada a que tú ves una película de superhéroes y tú crees que ellos van a ganar, que cuando el villano es el que los derrota y se acaba la película, no te lo puedes creer, pues. Yo recuerdo que fue con una amiga, la segunda de las 4 veces que fui, y que es una mierda, solo la voy a ver 5 veces más y tal. Cuando yo estaba viendo la película que se estaba terminando, que, bueno, spoilers, pero ya esa película tiene 4 años, se va a cagar. Si ustedes están viendo esto es porque ya vieron las películas de Marvel. Exacto. Entonces, cuando iba terminando la película, que Thanos está así de todo destruido, que se va a sentar y ver lo del amanecer, la chama me pregunta, pero ¿cuánto dura esta película? Porque claro, ella pensaba que la broma continuaba y que los Vengadores Se iban a mear a Thanos. iban a llegar por atrás y le iban a caer a patadas, así le iban a escupir y hacerle pipí encima. Y resulta que no, pues, que la película termina, llega en negro. Y claro, la chama cuando vio eso dijo, no puede ser, no me digas que termina así, tiene que continuar y algo. Y es como que no, ¿sabes? No es la típica película de Marvel que el superhéroe se va a salir con la suya. Además que te presenta otras escenas impactantes, que por lo menos cuando él vence a Hulk al principio de la película. Es una presentación de personaje que dudo mucho que pueda ser superada. Claro, no hay que subestimar su creatividad. El bicho llega y le mete un golpe a una serpiente gigante, luego le pega a un señor gigante lleno de fuego y yo no sé qué otras cosas gigantes les ha pegado para que venga y A lo un siente. Iron Man gigante. A un Iron Man gigante y entonces viene este bicho morado y le da 2 cachetadas y lo siente y tú como que mierda. Claro. Y entonces eso es los 10 primeros minutos de película, pues. Entonces es una de las presentaciones. Y matan a Loki. Matan a Loki, pero para mí lo más impresionante es eso, pues la pelea contra Hulk. Porque a Hulk te lo pintan durante toda la saga del infinito como que es, si no el Avenger más poderoso, uno de los que está arriba, pues. Es una fuerza imparable. Es una fuerza imparable. Entonces que el bicho le dé 2 golpes ahí y lo siente, es impresionante de ver, pues. Es impactante. Te dice, bueno, Thanos no es que es un típico villano o qué sé yo, es un villano más de Marvel, sino te dicen este tipo es peligroso, pues. No, y en la escena es genial porque cuando le empieza, Loki dice, tenemos un Hulk, y entonces el bicho le empieza a pegar, y viene este tipo, deja que se divierta un rato, y tú, ¿qué? Y luego el bicho se mea a Hulk. Que es que eso es otro tema que podemos andar más cuando lleguemos a la actualidad, que es que Thanos es uno de los pocos personajes que no es chistoso en ningún momento. El tipo está parado, le sabe cuál es su objetivo, cuál es su misión, está dispuesto a cumplirla como sea el costo. Que yo creo que eso lo aprendieron mucho de la era de Ultron, la segunda película de Avengers, que Ultron es un personaje carismático y tiene la esencia de Tony Stark y todo lo que tú quieras, pero no pegó como un villano tan impactante precisamente por esa personalidad. No te lo tomas en serio. No puedes tomarte a Ultron como alguien que va a destruir el mundo, que va a conquistar a la humanidad, porque el tipo no tiene esa personalidad. Entonces Thanos como que contrasta mucho en eso, pues el tipo tú lo ves y tú dices, no, por eso es que mucha gente también empatizó con él, que llegaron a decir, no, él tiene razón y no sé qué tal, y broma, unos locos ahí, psicópatas, sino que eso pues se veía como un villano impresionante. Además que es un tipo que sufre durante la película, Exacto. que mata a su propia hija. Sí, que a pesar de que ese vínculo tú lo ves en esa propia película y lo ves, no sé, 10 minutos, tú logras entender que el tipo de verdad le cuesta hacer lo que está haciendo, pues. Él cree en lo que está haciendo. Él cree de verdad en lo que está haciendo, pues. Que él ni siquiera disfruta, que eso vamos a hablar de eso ahorita en Endgame, pero él no disfruta lo que está haciendo, él simplemente lo ve como una tarea más, pues él no se ríe de los Vengadores al momento de que se los está meando en la parte que llega a la Tierra,
sino que él está como que bueno, es algo que tengo que hacer y me da paja de que ustedes estén aquí En mi camino. en mi pero- camino. Yo entiendo por qué ustedes me están tratando de detener, pero para mí mi visión es esta y la voy a cumplir como sea, pues. Entonces, por eso es que la escena final en la que él sale sentado es tan impactante también, porque tú entiendes que a él le costó una bola y media lograr lo que hizo, y él, dentro de su locura, dentro de su psicopatía, él piensa que hizo lo correcto. Y es sorprendente si tú, o increíble si tú te lo pones a pensar de que, ¿sabes? Él perdió a la gente de su planeta y él debe saber cómo se sienten estos tipos tratando de defender su propio planeta. Entonces, el tipo obviamente como que, es lo que tú dices, pues le da tanta profundidad porque él sabe lo que está haciendo, o sea, y es lo que dicen, la película se trata es de él es el héroe en la película, porque todos los demás salen un poquito así, ajá, Sí. bueno, vamos a hacer esto y tal, es moviendo ellos sus piezas para ver cómo lo aguantan a él. Exacto. No, la película se trata es de él y es genial. Que esa fue una de las primeras veces, o la primera vez, que yo vi, por ejemplo, a niños llorando en el cine. Cuando muere Spider-Man, cuando pasa lo del final de la película, pues, que mocoso él y cosas. Rafa lloró. Ahí yo lo vi, pero él volteó al otro lado. Pero... Se llamaba Black Panther y vaina. Sí. Sí. Oye, yo cuando fui a ver Thor la primera, que él rompe el Bifrost, yo veo a yo escucho pues un sonido de así y tal, y entonces un chamo que estaba en la fila de adelante le dice al otro, chamo, estás llorando. Y entonces yo así como que no es para tanto, ¿sabes? Pero bueno. Sí, en ninguna otra película de Marvel tú sientes nada de eso. Exacto. No Pero en sientes Infinity nada. War sí, pues. Y en Game, si yo digo que con el tráiler me hypeé de Infinity War, con el de Endgame fue una locura también, pues. Sí. Y me acuerdo que Marvel, otra cosa que hizo muy bien en ese entonces fue que ellos decían, lo que pasa en el tráiler de la película son los primeros 10 minutos de la película. Mentiroso. Bueno, en parte sí, o sea, el primer tráiler, el que sale Tony Stark en el transportador en el espacio, eso es 5 minutos de película nada más, pues. Ya en el segundo tráiler sale la escena de que sale Thanos al final, pero es nada más La de esa escena. Ant-Man saltando en los lápices y la Ajá. vaina esa. Esas escenas, pero el resto de la película no te la muestran en tráiler así, pues. Y era cómico porque el carajo les preguntaban, ajá, y en los trailers, y el bicho que era el único de los hermanos que hablaba, sí, eso es al principio, los primeros 5 minutos de la película, y el otro se le quedaba viendo así como que, ¿de qué coño estás hablando? Que eso causó demasiada expectativa en todo el mundo. Sí. Entonces, todo. claro, a pesar de que a mí ya en frío, o sea, me gusta Endgame, pero no le llega a los talones a Infinity War, pues. Comete otros errores que Marvel tiende a hacer Sí, mucho. sí, Endgame es más Marvel. Es más, Endgame es más Marvel. Pero en mi caso yo sé que Infinity War es mejor película, pero a mí me gusta más Endgame por lo que representa para uno como fan de todo ese universo, de a veces como Claro, es que tiene que cerrar así, weón, porque no podían cerrarte la fase del infinito como en Infinity War, pues. ¿Sabes? Sí, sí. Ajá, y el Llega villano Thanos, que- lo mata a todos y Sí. fin. Y todo el Y ya mundo. no Sí. saca más películas. es esto? el malo hizo de las suyas y bueno, otra fase explicándonos a otros personajes porque los otros no están, pues, ¿sabes? Claro. Exacto. Tenían que terminar la saga así, Exacto. con la fórmula Marvel, como ustedes dicen. Claro. Y eso, pues, por lo menos hay gente que le molesta el fanservice, pero si tú no estás viendo, no sé, una película de Stanley Kubrick, ¿sabes? Debes saber lo que estás yendo a ver, pues, estás viendo una película de tipos que se molestan y se hacen verdes y gigantes. O sea, un carajo que se puede hacer pequeño y metérselo en el culo a alguien y hacerse grande y hacerlo explotar, ¿sabes? O sea, son ese tipo de cosas. O sea, no es como, ay, Dragon Ball no tiene profundidad. Todos sabemos que van a usar las esferas para al final de la vaina. Exacto, todo el mundo sabía que por lo menos en Endgame iban a revivir a todo el mundo. Porque, que ay, se murió Spider-Man, ay, no lo vamos a utilizar más. Sí,
Ajá, pendejo. Y la plata y la vaina. Ajá. Tú eres loco, vas a matar a ese bicho. Con Exacto. tanta plata que nos da. Después de que nominaron a Pantera Negra Hay a hombres mejor de película. 30 años por ahí comprando franelas de Spider-Man y tú, Y me lo vas a y tú matar. lo vas a matar. Tú eres Exacto. huevón. No. Exacto, nominaron a Pantera Negra a mejor película, que eso fue un robo, pero Ajá, bueno, una estupidez. una estupidez No lo soberana. mataron en la película. por si acaso. Y entonces en Infinity War lo matan y así, vamos a hacer nuestra gallina de los huevos De oros de interraciales. oro negro y tal, de petróleo. Nuestro Kinder Sorpresa. La gallina de los Kinder Sorpresa la vamos a matar, ¿no? No, exacto. Entonces era súper obvio, pues. Pero igual la película tiene sus momentos épicos. Que ahí vuelvo otra vez al tema de que Marvel te hace unas promesas que tú dices, wow. Que nunca se van a cumplir. Al final, en la siguiente película, y que, no, eso no era así. Por lo menos me lo hicieron. Hydra salió en Ant-Man y más nunca volvió a salir. Sí. La tienen que meter en... ¿Cuál es que es la siguiente película de algo importante donde la van a meter? No sé. En ninguna, porque no entraría en ningún contexto de lo demás, Ajá, pues, porque exacto. ahora todo es más espacial. Pues. Exacto. Ahora, Pero por lo menos eso, que en Endgame, a pesar de que cierra muy bien y se despide muy bien de sus personajes, tiene por ejemplo el tema de Thor con los Guardianes de la Galaxia, que te dicen, no, ahora yo me voy a ir con ellos y me voy a Sí, ir a a Thor los también Guardianes de debieron la haberlo Galaxia. matado. Y entonces es como que más adelante, bueno, Thor Ragnarok sigue muy reciente, pero como desarrollan eso... ¿Lo Van Thunder o Ragnarok? No, Thor Love and Thunder está muy reciente. El desarrollo de los Guardianes con Thor es un desperdicio, pues es como que para qué coño los juntaron si al final los iban a tener ese desenlace. Sí, es que hay cosas que nunca... Sé que hay otros temas más además de Hydra, además de eso. Por ejemplo, Drax. Ay, no, Thanos es el verdadero responsable de que Ajá. mataran a mi familia. Tú ya ni te acuerdas de la familia de Drax. Sí. Al fin, en Guardianes de la Galaxia 2. No, Thanos le metió unas cachetas a Hulk y lo sentó. Hulk nunca, de todos a los que Thanos le jodió la vida, Thor fue el único, Hulk fue el único que nunca peleó contra él, nunca que uno hubiera querido ver la revancha, ¿sabes? Claro. Todos le pegaron a Thanos, menos. pero ajá, hablando de eso, ellos habían dicho, este loco, el director de Guardianes de la Galaxia 3, había dicho que no iba a usar a Thor. Sería bueno que en esa misma película le hicieran una referencia de qué coño fue lo que pasó también con ellos, porque como ustedes dicen, es un desperdicio usar eso. Claro. Sí. Y... Sí, o sea, no sé, ellos tienen esa mala costumbre, pues, pero... Es supongo. que son tantas cosas las que Ajá, meten en abarcan las- tanto que ya ni ellos pueden controlar lo que hacen. Es demasiadas películas de Marvel. Sí. Así El meme de Doctor Strange, sí, exacto. Sí.